Alfonso Zambrano Pasquel, defensor de Danilo Carrera en el caso Encuentro. Doctor, muy buenos días. Qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Ecuantena. Arrancó la audiencia del juicio que se le sigue a Danilo Carrera en el caso Encuentro. ¿Cuáles fueron los resultados de esta primera audiencia en el proceso de criminalización que se sigue contra Danilo Carrera? Buenos días. Buenos días, doña Lorena. Gracias por la posibilidad de conversar con usted a través de Ecuantena. Bueno, estamos hoy día llegando al tercer día en la etapa de juicio, que es la etapa de prueba. Pero es necesario recordar cómo llegamos a esta situación. Este caso que se llama Encuentro, porque como Encuentro se identificaba el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y para mí, he sostenido en más de una ocasión que hay un proceso de criminalización mediático como lo que está ocurriendo incluso el día de ayer. La Fiscalía General del Estado, como acostumbra, ya activó su troll center diciendo mentiras, con la idea de que una mentira repetida 1000 veces pueda ser creída como verdad. Y la Fiscalía no tiene vergüenza alguna en afirmar que en mérito de la prueba de testigos y de peritos, todos de la Policía Nacional, estaría la Fiscalía encontrando elementos que permitan hacer sostenible la tesis de que los procesados, dice, con lo cual pues sin duda se incluye a Danilo Carrera, quien yo represento, habían de alguna forma mantenido acciones, conductas, reuniones, etcétera, para tratar de conseguir, por un lado, la posibilidad de nombramientos en la administración del presidente Lasso, lo cual es totalmente falso, y que además habrían de esa manera buscado el mecanismo de beneficiarse con contratos en las petroleras, eléctricas, Baneco y aduana. Y esa es otra perversidad totalmente falsa. Pero mire, la mentira tiene patas cortas. Y declaró el teniente Alarcón, testigo de la Fiscalía General del Estado. Y el teniente Alarcón dice, bueno, es de unidad antinarcótico. Y este proceso es por supuesta delincuencia organizada por actos de corrupción en la administración pública. Pero ¿qué es lo importante? Que el teniente Alarcón, como otros miembros de la Policía Nacional que han declarado, ellos estuvieron trabajando en el caso León de Troya, y lo dice expresamente el teniente Alarcón. Fíjese a dónde llega la Fiscalía General del Estado, que tomaron un oficial de la policía que investigó el caso León de Troya y extraerlo y llevarlo como supuesta prueba de cargo en el caso Encuentro. En la Fiscalía no tiene nada, pero la Fiscalía, hay un proceso sin duda no solo de demolición de la personalidad y dignidad de don Danilo, sino que se trata de a toda costa conseguir que se lo condene, porque es una suerte de chivo expiatorio, el trofeo de guerra, como para decir la Fiscalía, es que nosotros sí hemos tenido una lucha implacable contra la corrupción. Yo no digo que la Fiscalía siempre actúa mal, en los casos Metástasis, Purga y no sé cuántos más, ha actuado la Fiscalía en muchos momentos con objetividad, no siempre, como cuando ha utilizado a delincuentes arrepentidos como Mayra Salazar o Eliber Angulo y de otros más. Es otro tema. Pero aquí la Fiscalía está perdida totalmente. Entonces, llegamos a una audiencia de juicio porque hay que recordar que el ciudadano Anderson Boscán, que tiene un medio de comunicación La Posta, es quien entrega la información de la existencia de una supuesta organización criminal liderada por don Danilo Carrera y el ciudadano Cherra, ya fallecido, y Luque Lecaro. Pero después que dice Boscán que él ya no tiene el pendrive, destruyó la fuente de información que hubiera sido fuente de prueba. Y las personas que son aparentemente la fuente humana de Boscán van a declarar, el ciudadano Machut declara, ¿cuándo aparece el informativo La Posta? 9 de enero del año 2023. El ciudadano Gabriel Naik Machut declara en abril del año 2023. ¿Y qué dice? Yo no le he dado esa información a Anderson Boscán, y ayer se corrió el conocimiento durante algunas horas de una reunión donde aparentemente está Anderson Boscán, pero llena de un lenguaje procaz, de insultos que son irreproducibles, y pasamos la vergüenza de escuchar
una cantidad de insultos que difícilmente se pueden escuchar en una grabación, pero no hay nada relacionado con contratos, pues. Esas son las pruebas que está utilizando la Fiscalía. Y luego, en junio del año 2023, el ciudadano Cortázar declara y dice, yo he conversado con Boscán, pero jamás le he dicho que don Danilo Carrera lidera una organización criminal. Eso es mentira. Si hubiera actuado con honestidad y con objetividad la Fiscalía, allí debió haber dispuesto el archivo del proceso. Doctor, y Anderson Boscán ha sido llamado también para que presente sus declaraciones y más que todo las pruebas de estos diálogos que él sostiene haber mantenido, porque de ahí parte la denuncia. Así es, pero don Anderson Boscán no ha querido declarar, nadie lo puede obligar a que declare, porque ha sido también como testigo de cargo de la Fiscalía. Pero es que la supuesta prueba no existe porque él ya le dijo que la había destruido. ¿Para qué? Según él, para proteger la fuente de información. Entonces, en noviembre le inician el proceso a don Danilo, técnicamente hablando, la instrucción fiscal, pero en mayo de este año, por eso es importante recordar estos hechos, en mayo de este año, la propia fiscal general, la propia fiscal que interviene en el proceso, que es parte de la Fiscalía General del Estado, la doctora Yucha Gavilanes, presenta un dictamen y dice que no encuentra méritos para qué, para acusar al ciudadano Bueno, al ciudadano León y al ciudadano Orbe. ¿Eso es correcto? Claro que es correcto, porque es que nunca tuvo un caso de la Fiscalía. Y entonces hace bien cuando dice la doctora Yucha, no encuentro méritos, y le dice al juez Andrade, yo no puedo acusar a estas personas porque no encuentro indicios de un acto de delincuencia organizada. Y a ese momento se le cayó el caso a la Fiscalía, hay que entenderlo así. Pero él, no sé, la presión seguramente institucional para mantener una acusación contra Danilo Carrera. Ese momento ya no tenía la Fiscalía General del Estado un caso, por favor. No podemos vivir del engaño. Y lo que sea lo grave, este proceso que yo ayudé a construir el modelo acusatorio en el Ecuador con el Mundo Durán y Walter Guerrero, es oral, público y contradictorio. Pero este proceso de 3 o 4 personas allí que están en la audiencia, pero no conoce el público la realidad del proceso, no hay una auditoría social adecuada, imparcial. ¿Para qué? Para saber cómo se sigue perpetrando el abuso por parte de la Fiscalía General del Estado, que además no nos extrañaría que en cualquier momento la titular de la Fiscalía General del Estado, como acostumbre en otros casos, para crear opinión contra los jueces, aparezca un día por Zoom o presencialmente en la sala de audiencia. ¿Para qué? Para presionar a los jueces. ¿En qué sentido? Tratar de conseguir que se lo condene a Danilo Carrera sin pruebas. Y eso es perverso y tiene que ser denunciado oportunamente. 7 de la mañana con 41 minutos, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Es grave entonces esta situación porque la Fiscalía sin pruebas, solamente por la versión de un periodista, de un representante de un medio de comunicación, indicando que tengo las pruebas, que aquí tengo el pendrive, pero nunca presentó las pruebas a la Fiscalía. Simplemente allí, en base a lo que dijo este periodista, la Fiscalía empezó este caso. Así es, y mire, cuando se llega en este caso, a una audiencia de juicio, es la audiencia de prueba. Hay que recordar que cuando se habla de delincuencia organizada, se habla de una estructura de poder, donde hay jerarquía, donde hay mando, donde hay reparto de roles. Pero ¿qué ocurre? Don Danilo Carrera no hay una sola grabación de voz, mensaje de texto, de correo electrónico, etcétera, donde don Danilo Correa don Danilo, mi representado, Carrera, comparte con alguien relacionado con el tema que se está investigando, porque la pertinencia de la prueba, ¿qué significa? Que tiene que lo que se está sosteniendo en la audiencia de juicio tiene que estar relacionado con el delito que se investiga. No existe delincuencia organizada cuando ya la Fiscalía dejó fuera del caso a 3 personas. Con toda razón, por supuesto que sí. ¿Y por qué no se lo dejó fuera del tema a don Danilo Carrera? Porque él es el trofeo político del caso. Y sería perverso que se lo condenen sin pruebas, porque no existe prueba de nada. A ver, don Danilo lo ponen como autor directo. El autor directo es el que comete el delito de propia mano. En la teoría de los roles, cada uno, hay una división de trabajo, cada quien responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Don Danilo no se reunió con nadie, no dio instrucciones a nadie. Mire, hay una serie
de informaciones que surgen de estos videos que han sido materializados, donde se habla en reuniones de posibles negocios que no son negocios lícitos, que se van a concretar, pero jamás interviene, por supuesto, Danilo Carrera, ni siquiera, ni de lejos ni de cerca. Pero todas esas conversaciones, reuniones, pueden estar en el campo de la ideación, de la deliberación, de la organización, que nunca se materializaron porque lo que no está aprobado en el proceso, como decía Edmundo Durán, no existe. Esos actos preparatorios donde no interviene don Danilo Carrera, esos actos preparatorios pueden ser parte de lo que se llama técnicamente como el iter criminis en el proceso de construcción de un delito. Cuando se llega al momento de la tentativa, es cuando hay actos conducentes de manera inequívoca a la comisión de un delito, pero ni siquiera hay un acto de tentativa, y ni siquiera un tráfico de influencia, que no es materia de proceso, declaró el general Arauz. ¿Y qué dice Arauz? El economista Danilo Carrera me dijo que no me podía hacer el favor de recomendarme con el presidente Guillermo Lazo, porque decía el general Arauz, yo tengo derecho para ser comandante general de la policía, y yo tengo dificultades por la general Natalia Varela. ¿Qué pasó? El economista Danilo Carrera le dijo que no podía hacer el favor de recomendarlo ante el presidente. Y aparece un correo donde un empresario le dice que quisiera que, como lo recomienda, para presentar un proyecto de bomba pequeña para el tema de la contaminación de ríos, un ciudadano pidió bello. Esta es la verdad del proceso, no otra. ¿Y qué pasó? No lo hizo porque el economista Carrera no era funcionario público, ni gestionó cargo alguno, ni se benefició con un contrato, nunca recibió un centavo indebido de nadie. Doctor. Bello, ¿sí? Directamente al vicepresidente le envió la propuesta que está del proceso. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, ¿cuáles fueron los argumentos que presentó la fiscal del Estado para acusar a Danilo Carrera y la trama de corrupción, de ventas o de gestiones para dar cargos públicos existió, ¿no? Entonces, si no lideraba Danilo Carrera, ¿quién lideraba esta trama de corrupción que se denunció? A ver, la Fiscalía no tiene un caso y los argumentos han sido sumamente pobres, no por conocimiento o desconocimiento de la Fiscalía, sino porque no los tiene. ¿Qué es lo que digo? La Fiscalía va a probar que Danilo Carrera y el otro ciudadano también injustamente llamado a proceso, don Antonio Casa Morla, que no tiene nada que ver con contratos públicos porque él era gerente de una empresa, de un pool de empresas que cada una tiene su propio directorio y los directorios son los que otorgan los contratos. Tema que no tiene que ver con don Danilo, por supuesto, pero para ser muy objetivo y real con la situación de la otra persona procesada. Entonces la Fiscalía dice, vamos a probar, ¿a base de qué? De los testimonios de policías oficiales y policías de otro rango, con el informe de los peritos. Pero no hay ni un informe, ni un testimonio que vincule, que relacione a don Danilo con actos de corrupción. Porque cuando no hay pruebas directas, se recurre a la prueba indiciaria o prueba indirecta. ¿Cómo se conforma? El indicio es el hecho cierto y probado. La suma de indicios que sean unívocos, conducentes de manera inequívoca a un resultado, permiten armar con lógica lo que se llama una presunción, que es un juicio de valor. No hay un solo indicio incriminatorio en contra de Danilo Carrera, por favor que se entienda así. Allí está el proceso y está la grabación. Y oportunamente haremos público el contenido de esta audiencia de juicio, en la que debiera haber una auditoría permanente. ¿Por qué? Hay que evitar que persecuciones como esta, por un trasfondo eminentemente político, no vuelvan a repetirse en el Ecuador. Esta es la verdad de este proceso. Y yo públicamente emplazo a que la Fiscalía General del Estado presente una sola prueba en contra de Danilo Carrera. ¿Y por qué hay trasfondo político? Danilo Carrera no ha sido un hombre que ha sido muy activo en la política, ha sido ese familiar del presidente, familiar político del presidente Guillermo Lazo. Más vale a la fiscal se le ha acusado de seguir a otros miembros de otros partidos, de instaurar una persecución a otros miembros o líderes de otros partidos, pero jamás, más vale, se ha criticado de que no se ha fiscalizado, por ejemplo, el gobierno de Guillermo Lazo. Bueno, vivimos a la era del Juego de Tronos. Alguien se quiere quedar con el sillón de hierro, ¿verdad? Esa famosa serie.
El hecho cierto es que don Danilo, como usted bien lo dijo, no ha ejercido ningún cargo público. Don Danilo sí ha estado inmerso en la política deportiva, en la política educativa, en la política económica del país y en la política de ser un gran empresario privado. Esta ha sido la vida de don Danilo Carrera. Hoy tiene 85 años. Don Danilo se ha dedicado siempre al ámbito de la actividad privada y de la actividad deportiva, donde deja un legado que el país debe recordar siempre. ¿Por qué se lo tomó don Danilo? Porque es la teoría del chivo expiatorio de un criminólogo inglés, Chapman, y que lidera un amigo, Raúl Zaffaroni, en esta América hispanoparlante a la que yo me sumo, la teoría de la vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Que hay que buscar a alguien cercano al poder. ¿Para qué? Para hacerle daño al poder. Y por eso se buscó el cuñado del presidente de la República. Es que no hay ninguna otra explicación lógica. La lógica aquí tiene fuerza suficiente para sostener que Danilo Carrera es un trofeo en este proceso, en esta lucha de trono. Es que no hay otra explicación posible. 7 de la mañana con 50 minutos. En todo caso, con todos estos argumentos que usted ha esgrimido, doctor Zambrano, el caso se le va a caer a la fiscal, una, y dos, ¿él igual se va a defender desde aquí del país o está fuera del país? Hablando de su defendido. Está secuestrado. Sí, él está con arresto domiciliario. El arresto domiciliario no es ningún premio. Es estar preso en su casa. Es casa por cárcel. Donde él tiene 85 años. Él se afectó al corazón durante el tiempo que está allí secuestrado. Y vive allí junto a su esposa, que es una ciudadana ilustre, ya de 84 años. ¿Qué riesgo de fuga tiene Danilo Carrera? ¿Qué posibilidad de destruir pruebas? Él no tenía la fiscalía y la policía. No había ningún motivo para secuestrarlo en su domicilio, pero está allí. Don Danilo se ha defendido siempre y lo va a seguir haciendo. ¿Con qué? Con la prueba real en el proceso. Como decía el doctor Zavala Vaquerizo, una persona inocente no tiene nada que probar. El Estado tiene la carga de la prueba y una persona inocente se sienta, mira al tribunal y espera que haya alguna prueba de cargo en su contra. Aquí no existe ninguna prueba y lo que tiene que hacer el tribunal, actuando con objetividad, con imparcialidad y sin presiones de ningún tipo, es ratificar el estado de inocencia y levantar todas las medidas cautelares que se dictaron en su tiempo. Doctor, ante este juicio que usted indica que más obedece a una persecución política, hay otros casos que maneja la fiscal y también se ha señalado de la misma manera. Entonces, ¿usted considera que la Fiscalía actúa de acuerdo a los intereses políticos? ¿Se lleva aquí en el país una justicia a la carta? Mire, no siempre. Yo soy muy objetivo y yo soy, sin duda, trabajo mucho en la línea de ser, como yo digo, crítico. Sí, mi pensamiento es crítico. Pero yo no soy un crítico destructivo, soy un crítico constructivo. Y en el ámbito positivo, yo debo reconocer que un caso como Metástasis, fundamentalmente, permitió desentrabar un proceso de corrupción institucionalizado, donde lamentablemente, porque hay hasta ex alumnas mías, hay jueces involucrados, abogados, que se prestaron para vivir de la corrupción, amarrando acciones de protección, habeas corpus, etcétera. La justicia penal en el Ecuador entró en un proceso de podredumbre y en mucho alimentada por malos abogados que quisieron enriquecerse a corto tiempo de la corrupción. Pero es que la corrupción es un delito de doble vía, el que da y el que recibe. Hubieron pocos fiscales, hay que ser real en el tema, pero muchos jueces e incluso magistrados que sucumbieron a la tentación del dinero, que provino ¿de dónde? De abogados que alimentaron la corrupción porque entregaron sobornos, juicios, compraron sentencias, compraron jueces, habeas corpus, media protección. Sí. Allí fue correcta la actuación de la Fiscalía General del Estado. Pero en el caso de Danilo está equivocada. Y debe reconocerlo, es lo justo y es lo equilibrado. Es lo que nosotros pretendemos y demandamos. Doctor, en el caso de Jorge Glass, este caso también obedece a una persecución política
En el caso de la sentencia del expresidente Rafael Correa, en el caso Sobornos, que usted fue abogado defensor, ¿también obedece a una persecución política? A ver, en el caso del vicepresidente Jorge Glass, el tiempo que él tiene preso, que está en la cárcel, son más de 6 años. Él tiene derecho ya a la libertad anticipada y viene a estar en su domicilio porque él sí está enfermo. O sea, ha habido un trato cruel, inhumano y degradante contra Jorge Glass. Además, el Estado ecuatoriano se tomó la libertad de invadir la embajada de México en Quito, desconociendo la inmunidad, la inviolabilidad de la embajada, y de allí se lo secuestró a Jorge Glass, que él tenía la calidad de asilado político. Eso fue malo. Y Jorge Glass ya tiene derecho a la libertad por el tiempo efectivo del cumplimiento de la pena. Y en el caso secuestro, o en el caso soborno, es una vergüenza, porque allí la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de común acuerdo, ¿qué es lo que hicieron? Solaparon la impunidad de Odebrecht, de Concienciado Santos, un colaborador eficaz en ese proceso, que dijo que había entregado 2.5 millones de dólares en un año, 2.6 en otro, que no están contabilizados. Por eso yo sí conozco el caso. Hay 2 libros publicados, uno en Ecuador y uno en Colombia, una prestigiosa editorial Ibáñez. Yo pedí la declaración de Concienciado Santos para que diga a quién le había dado el dinero. Eso fue aceptado por la jueza Camacho, fue aceptado por el tribunal en la primera instancia, pero luego por las presiones no se dio paso a la prueba anunciada oportunamente, por eso ese proceso es nulo. ¿Por qué? Por violación del derecho a la defensa previsto en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución y el artículo 8 del Pacto de San José. Ese proceso es nulo, no tiene valor alguno, es una vergüenza en el Ecuador. 7 de la mañana con 56 minutos. ¿Y qué opinión le merece el tema de que desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha un poco trastocado el tema de la elección de un nuevo fiscal por unas acciones de protección que han sido presentadas en Manabí? Mire, alguna vez en otra época, ¿cómo se nombraba un fiscal general? El mejor fiscal general que ha tenido la República del Ecuador se llama Edmundo Durán Díaz. ¿Cómo fue nombrado? El presidente Jaime Roldós, que había sido su alumno, así como le dijo al doctor Nicolás Parducci, también su profesor. Quiero, profesor, que sea el procurador. Y a Edmundo Durán, porque Edmundo Durán era mi compadre y amigo, le digo, ¿cómo llegaste, Edmundo, al cargo? Me llamó Jaime, que había sido mi alumno. Me dijo, profesor, quiero que sea el fiscal general. ¿Ya? Entonces, una vez que la aceptan, presentaban la terna al Congreso y el Congreso elegía a los mejores. Mire, cambió la dinámica de los tiempos, se quiso democratizar la nominación y estamos entrampados. Se necesita el Ecuador tener un gran fiscal general, hombre o mujer, sin duda que sí, porque es el titular de la acción penal, pero un fiscal o una fiscal general que no actúe con ánimos políticos o de hacer carrera política, sino como titular de la acción penal, ¿para qué? Para combatir adecuadamente la impunidad y la corrupción. Eso necesita el Ecuador y esperemos que eso se cumpla, que tengamos un gran fiscal o un gran fiscal general. ¿Para qué? Para bien de la justicia penal ecuatoriana. ¿Debería entonces eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor? En la opinión mía personal, la de Alfonso Zambrano Pasquel, sí. Porque lamentablemente se politizó su estructura. Es una vergüenza que en ocasiones habla uno, habla el otro, a una la destituyen, la votan, corre a una acción de protección, la restituyen. Bueno, mire, yo pienso que en la relación costo-beneficio, el Estado ganaría más si se suprime el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando alguna vez se me hizo una consulta, hace un tiempo, o conversamos más que consulta, antes de la última consulta del presidente Noboa, yo preparé un proyecto pequeño donde se le consultaba al pueblo si estaba de acuerdo en que se suprime el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
y se nombraba un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio con gente muy respetable, y ahí quedaba la vía. Una vez que se cumplía el plazo para que no haya un vacío de poder, entonces se volvía al sistema en que se podía designar mediante ternas que hiciese el Ejecutivo y que fuese la Asamblea Nacional la que designe. A mí me parece que es un proceso más transparente y más democrático, y estoy en esa línea. Sí, definitivamente debiera desaparecer. Con respecto a la elección de los jueces, está suspendido ese proceso porque generaba muchas dudas. ¿Cuál es su análisis, doctor? A ver, ahí empieza porque se hace un reglamento, ahora se va descubriendo que ha habido manipulación, ahora empieza, y no ha sido desvirtuado ni negado, que ha habido influencias internas porque, no sé, el doctor Wilman Terán tenía interés en que una persona sea favorecida. Eso tendrá que determinarse en el caso, ¿verdad?, que maneja ese proceso, pero también es un proceso donde van apareciendo elementos que hacen creíble que llegaba la información, por ejemplo, de las preguntas a algunos postulantes. Es un proceso manchado. ¿De qué? Manchado de un acto de corrupción. La corrupción no solamente es recibir o entregar dinero. Hay corrupción también cuando se manipula el mecanismo para una elección idónea, imparcial, que lleguen los mejores. Por eso es que ya muchas personas, muchos juristas importantes en el Ecuador, ya no están dispuestos a intervenir en un proceso como este, además que el ámbito privado les permite vivir con dignidad. Pero hay una generación de relevo también de juristas jóvenes que yo pienso que pueden con todo mérito llegar a una magistratura en el ámbito de la Corte Nacional y de toda la administración de justicia. El problema está no en la cantidad, sino en la calidad. Y es fundamental el proceso de selección y una auditoría permanente y sostenida sobre la actuación de los jueces. La actuación tiene que medirse no solo por cantidad, no por el copia y pega, sino por la calidad de las resoluciones, que tienen que ver fundamentalmente con la motivación y la argumentación. Sí, hay que trabajar para construir una mejor justicia, una justicia en general, y la penal en particular. ¿Para qué? Para evitar que se manipule la justicia penal e incluso la Fiscalía General para darse procesos que tienen un trasfondo de persecución política. Eso debe ser eliminado, denunciado y debe desaparecer de la justicia ecuatoriana. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, por habernos atendido a esta hora. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias a usted también, doña Lorena. Un abrazo, doctor. Un abrazo. Buenos días.